Bueno, hoy para mí es una situación un poco compleja porque presentar a Guillermo Solana en su casa pues es como raro. Tiene un sentido porque naturalmente es él quien nos acoge y quien es el último responsable de la organización de esta exposición, los cursos, todas las actividades complementarias que se están desarrollando. Y una vez más quiero agradecerle públicamente su apoyo para que este proyecto haya podido desarrollarse y plantearse sin ningún tipo de restricción. El apoyo del museo y de todos los departamentos del museo ha sido continuo y realmente muy positivo. Y yo quiero decirlo porque en estos momentos de tantas dificultades, que una institución cultural mantenga este nivel de respuesta, de exigencia, de compromiso con los públicos, que es a quienes van destinados los proyectos culturales, pues es extraordinario. Entonces, muchas gracias a Guillermo como representante, como director de este museo. Y además, pues, dos palabras. Él, cuando me presentó a mí en la primera sesión de este curso, pues decía que me conocía desde hacía mucho tiempo. Yo puedo decir lo mismo, no puedo decir que le conocía desde que era joven, porque sigue siendo joven, pero sí puedo decir que le conocía desde que era pequeño. Y desde que era pequeño, Guillermo tenía un rasgo que yo creo que es muy importante destacar, que es una sensibilidad intelectual extraordinaria. Es una de esas personas que, para decirlo coloquialmente, las caza al vuelo. Y su capacidad para estructurar discursos sobre el arte es realmente de primera línea. Bueno, sus publicaciones ustedes las tienen reseñadas en las hojas que se han repartido. Yo no voy a hablar de ello, pero sí quiero señalar que lleva ya 8 años al frente de este museo, desde 2005, momento en el que se incorporó, hasta ahora mismo, y me parece que la trayectoria que ha podido desarrollar, con lo compleja que es la dirección de un museo, con todos los problemas a los que hay que hacer frente, pues es extraordinaria. Yo creo que este museo ha mantenido un nivel de programación, un nivel de exigencia en la conservación de la colección, que es el núcleo siempre de todo museo, que son extraordinariamente destacables. Entonces, bueno, creo que debemos estar todos muy agradecidos a que Guillermo haya aceptado intervenir en el curso. Pocas personas podrán hablar sobre el arte surrealista con la cualificación que él tiene. Para mí será un placer oírle, igual que supongo para todos ustedes. Querido Guillermo, gracias. Bueno, habrán notado, si no lo sabían ya, que el profesor José Jiménez es un muy querido amigo mío y además ha sido mi profesor. Fue mi profesor muy pronto en la facultad, como dije el otro día, y, en fin, habla de mí con mucha indulgencia y con mucho cariño, ¿no? Entonces, después de esa presentación, que yo le agradezco de corazón y que me ha emocionado mucho, debería irme para no decepcionarles a ustedes, porque, en fin, lo que temo es no estar a la altura de las expectativas que el profesor Jiménez ha creado. La verdad es que es un desafío hablar del surrealismo y las artes visuales en 1 hora, porque requeriría un curso. Y además, porque en cierto sentido el surrealismo para nosotros ha llegado a ser sobre todo un movimiento de las artes visuales. No es la menor de las paradojas relativa al surrealismo el que un movimiento que fue creado por poetas, que nació fundamentalmente, inicialmente como un movimiento literario, haya terminado siendo conocido mucho más por la obra de sus pintores, de sus escultores, de sus creadores de objetos, de sus fotógrafos, de sus cineastas, más
que por la poesía misma. La poesía de Breton no sé si se lee tanto hoy día, pero en cambio es mucho más conocido lo que Breton hizo por promover a sus artistas de cabecera, a sus artistas visuales de cabecera. De todo el vasto panorama de las artes visuales que comprende el surrealismo, probablemente el mundo más dilatado y más complejo de todos los movimientos de las artes de vanguardia visuales en el siglo XX, yo aquí me voy a tener que limitar, me voy a limitar pues de manera muy meditada, muy pensada, a la pintura, a la escultura y un poco a los medios inmediatamente relacionados, a la estampa, al dibujo, al collage. No voy a entrar en la fotografía ni en el cine, que tiene su propio espacio en el curso, y tampoco voy a hacer nada más que rozar el mundo del objeto, que es un mundo apasionante, el del objeto surrealista, y que merecería seguramente una charla aparte, pero solo con exponer, digamos, las grandes tendencias y las grandes figuras mínimamente a uña de caballo, ¿no?, de la pintura y de la escultura surrealista, con eso da para una hora. Y además eso nos permite plantear un problema que se refiere a la relación del surrealismo con la tradición. Cuando hablamos de pintura y de escultura, hablamos de tradiciones artísticas configuradas a lo largo de mucho tiempo, con convenciones de todo orden muy establecidas, y los surrealistas tuvieron, por de pronto, un problema al pensar cómo relacionarse con la pintura, en primer lugar, y también secundariamente con la escultura. Lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver enseguida que la posibilidad misma, el derecho a la existencia de una pintura que se llamara surrealista, fue no poco discutida y problemática para muchos de los miembros iniciales del grupo surrealista, y algunos de ellos, como Pierre Naville o Max Moritz, se opusieron a que se creara una escuela de pintura surrealista. Y el propio Breton asumió con reservas la idea de que un movimiento tan revolucionario, tan de ruptura como el surrealismo, tuviera que pasar por el aro de lo que había sido objeto producido por las escuelas de bellas artes durante todos estos siglos. Otra paradoja relativa al surrealismo y las artes visuales. Cuando pensamos en el surrealismo y las artes visuales, cuando pensamos en la imagen surrealista, nos acordamos inmediatamente de un pintor griego de nacimiento, pero italiano y cosmopolita, ¿no?, y francés, internacional, de todas partes, Giorgio de Chirico. Y es paradójico, porque Giorgio de Chirico no tuvo más que una relación efímera y, después de todo, relativamente tangencial con el grupo surrealista, a pesar de lo cual su huella fue tan profunda en los poetas, en primer lugar, en el propio Breton, y luego su huella formativa, su impronta sobre los creadores surrealistas uno por uno, sucesivamente, fue tan profunda que hay que empezar y terminar, casi diría, hablando de Chirico al hablar de la pintura surrealista. Hay dos cuadros de Chirico particularmente conectados con André Breton. Uno es El enigma de un día, que pertenecía a su colección y que hoy pertenece a la colección del MoMA de Nueva York, y que es, aparte de ser una obra maestra maravillosa, es un de Chirico muy prototípico, porque en él están reunidos el típico espacio de la piazza italiana, el norte de Italia, desierta, con las sombras alargadas de la luz del atardecer, pero también están las arcadas, las chimeneas del mundo moderno, en fin, ese espacio agorafóbico, ese escenario, porque tiene mucho de escenario teatral característico de las pinturas metafísicas, sobre todo los años 11 al 15, en particular de las pinturas de París del 11 al 15. André Breton se fotografió delante de este cuadro con ese aire
a medio camino entre un medium y un actor del cine mudo, un aire misterioso, teatral, de mucha pose, de mucho postureo, como se dice ahora, ¿no? De aquí estoy con mi escenario, el escenario de lo maravilloso. El propio Breton había conocido la obra de Quirico probablemente hacia 1915 en una soirée en casa de Apollinaire, que, como se sabe, había sido uno de los que habían lanzado a De Quirico en el mundo parisiense. De Quirico pasó entre el año 11 y 15 en París trabajando, y Apollinaire fue uno de los primeros que habló de él. No escribió mucho sobre De Quirico, pero fue el que le puso la etiqueta de metafísica a sus pinturas y contribuyó a que grandes críticos y sobre todo pintores, Picasso, Derain, por ejemplo, conocieran y amaran, admiraran y a veces tomaran prestadas muchas cosas de la pintura de Quirico en esa fecha tan temprana. Un poco el aire de André Breton posando delante del cuadro de Giorgio de Quirico es el aire del poeta investido con dotes adivinatorias, el aire del poeta divino, el aire del poeta abate, esa figura que viene de tan atrás, que viene probablemente de la antigua Grecia, si no de más atrás, que el romanticismo ha investido de un significado especial y que el surrealismo va a recuperar. Enseguida hablaremos de esa figura y de qué perfil adquiere en la pintura de Quirico. Cuando se explican los orígenes de la plástica surrealista, yo a menudo he encontrado una ecuación reproducida por gente muy digna y que es una ecuación que se entiende muy bien, que es muy didáctica, que, por ejemplo, utiliza más o menos René Passeron en bastantes lugares, René Passeron, el historiador de la pintura surrealista. La imagen surrealista o las artes visuales surrealistas serían igual a De Quirico más Shock Dada, o la plástica surrealista sería igual a pintura metafísica más collage dadaísta. Y cuando entremos a ver algo sobre el primero y más brillante, probablemente, de los artistas identificados con el surrealismo, de los pintores identificados con el surrealismo, Max Ernst, el alemán Max Ernst, veremos que efectivamente en los orígenes, hacia 1919, 20, 21, de la futura plástica que será llamada surrealista, hay esa combinación de Quirico y el collage dadaísta, del misterio de quiriquiano y el shock casi diría revolucionario, del Dada europeo y alemán en particular. Ahora bien, hay que saber, hay que recordar que el propio de Quirico estuvo enrolado de algún modo en Dada, que Tzara y Hülsenbeck consideraban a de Quirico en gran medida vía Savinio, vía su hermano Alberto Savinio, como un representante de Dada Italia. Claro está que ni Dada Italia, ni Dada Colonia, ni Dada París existían formalmente, no se trataba de una internacional formalmente constituida, pero a los dadaístas de Zúrich les interesó desde muy pronto, estuvieron entre los primeros admiradores de la obra de Giorgio de Quirico y le pidieron que colaborara en su revista, en la revista Cabaret Voltaire. Le pidieron, bueno, el propio de Quirico envió a algunos amigos a Zúrich, Savinio se llevaba muy bien con Tzara, y una pintura de Giorgio de Quirico fue reproducida en un número de la revista Dada en diciembre del 17. El año 17, cuando de Quirico había pasado por la movilización militar, estaba haciendo el servicio militar en Ferrara, empezó a pintar las musas inquietantes. La pintura de Quirico se vuelve particularmente como crítica de la modernidad. Hay un sentido creciente de la alienación moderna en esos maniquíes gigantescos que pueblan sus
plazas por lo demás deshabitadas. Las perspectivas se desquician más en esa época, y en esa época, bajo los efectos también de una neurosis relacionada con la movilización militar, de Quirico está en sintonía con muchos otros artistas que que se han vuelto antibelicistas fervientes en ese gran apocalipsis de la Gran Guerra. En fin, cuando el grupo surrealista comience a constituirse como una suerte de escisión de Dada París, como el grupo de Dada París que se emancipa de la central de Zúrich y inicia su propia singladura, uno de los primeros problemas que se plantearán en los primerísimos números de la Revolución Surrealista será el de si y cómo el surrealismo, que es un automatismo psíquico puro, puede manifestarse, plasmarse, expresarse a través de medios como la pintura. Pierre Naville, primer editor o director de la Revolución Surrealista, pensaba que el carácter premeditado, reflexivo de la producción pictórica entrañaba necesariamente un control racional y, por consiguiente, negaba la posibilidad de un flujo espontáneo de energía, de ese automatismo psíquico puro que el surrealismo tenía que ser. En su número 3, el número 3 de la revista La Revolución Surrealista, Naville escribe: «Nadie ignora ya que no hay pintura surrealista. Ni los trazos del lápiz entregado al azar de los gestos, ni la imagen reproduciendo las figuras del sueño, ni las fantasías imaginativas, desde luego, pueden ser calificadas así». Lo interesante, más que la negación de Naville, son las posibilidades que menciona, las candidatas a pintura surrealista. Por una parte, los trazos del lápiz entregado al azar de los gestos, o sea, lo que sería un automatismo gráfico, una traslación al dibujo o a la pintura de la escritura automática, de la práctica de los poetas surrealistas. Y, en segundo lugar, menciona la imagen que reproduce las figuras oníricas, el sueño, la reproducción de los sueños o la inspiración de las imágenes en los sueños, el tomar las figuras de los sueños para llevarlas al papel o al lienzo. También menciona una tercera posibilidad, lo cual nos deja algo descolocados, porque siempre hemos oído hablar de que había dos tendencias en la plástica surrealista: el automatismo y la reproducción de las imágenes oníricas. Y aquí Naville habla de una tercera fuente, las fantasías imaginativas. Bueno, fantasías imaginativas y figures de rêve pueden considerarse afines en el sentido de que en ambas predomina lo visual sobre el impulso, digamos, gestual o motriz. Si tenemos que buscar un fondo para explicar las que van a ser estas dos líneas de la plástica surrealista, lo voy anticipando, el automatismo y las imágenes oníricas o fantásticas, yo diría que el fondo más adecuado sería la vieja distinción entre lo dionisíaco y lo apolíneo puesta en circulación por Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. Lo dionisíaco es un fenómeno de embriaguez, de danza, de movimiento, en cualquier caso. Es un fenómeno gestual, mientras que las figuras del sueño, las figuras de la fantasía serían de carácter apolíneo. Lo apolíneo es siempre una contemplación visual distanciada. Max Moritz escribía en 1924 a propósito de Giorgio de Chirico, y volvemos a de Chirico porque vamos todavía a detenernos en él un poco más. A propósito de Giorgio de Chirico, que sus imágenes, las imágenes de Chirico, eran efectivamente, se podían llamar surrealistas, pero no su expresión. Los productos de la fantasía de Chirico podían pasar por surrealistas, pero las obras de arte mismas, tal como
de Quirico las concebía y las producía, no eran surrealistas en la medida en que eran producto, hay que suponer, aunque esto no lo explica Maurice, producto de un riguroso control intelectual, racional, y se encontrarían en el extremo opuesto de una producción al dictado del pensamiento, de una producción automática. Si hubiera que buscar un extremo opuesto de la plástica surrealista al señalado por Max Maurice en el caso de Quirico, tendríamos que irnos hasta 1950, hasta el expresionismo abstracto de Jackson Pollock, por ejemplo, al que muchos han pensado que habría que denominar surrealismo abstracto. El surrealismo fue efectivamente la fuente, a través de los exiliados franceses en los Estados Unidos, la fuente de la obra temprana, incluso de la obra de madurez en parte, de Rothko, de Motherwell o del propio Pollock, entre otros. Y el procedimiento del dripping, que domina aquí en esta obra cima de la creación de Pollock de 1950, del MoMA, el procedimiento del dripping había sido, como habrán oído probablemente ustedes, anticipado, entre otros, señaladamente por Max Ernst, que al final de los años 30 o comienzos de los 40 producía pinturas, dejando caer un chorro de pintura en esta inagotable investigación de técnicas y de materiales que llevaba siempre adelante Max Ernst. O sea que si un recorrido por la plástica surrealista comienza con De Quirico, que según Max Maurice producía imágenes surrealistas pero las producía de una manera no surrealista, ese recorrido tendría que culminar como su último límite en Pollock, que ciertamente producía con una expresión análoga al surrealismo, pero no producía imágenes, por lo menos en este periodo de madurez, en este periodo central de su drip style. La inspiración de Quiriquiana, volvemos a este origen de Quiriquiano, la inspiración de Quiriquiana permitiría a los que luego serían los grandes artistas surrealistas, a pesar de Pierre Naville, dar sus primeros pasos. Max Ernst, el primero, el más importante, el más versátil. En 1919 produce una serie de estampas con collage, Fiat Modes Pereat Ars, que muestran muy evidentemente su deuda inmediata con los escenarios, con los tablados en perspectiva de De Quirico, con las figuras de maniquíes. La influencia de Quirico en Dada Alemania, en Dada Colonia, por ejemplo, se dejará sentir después también, por ejemplo, en la obra de Gros, que pintará una serie de pinturas metafísicas en estos años de la inmediata posguerra, ¿no? Max Ernst va a enriquecer, a desarrollar, a llevar más allá de sí misma la inspiración misteriosa y desquiciada de Quirico a través del collage. El collage es un medio del que solemos decir que lo inventan o lo ponen en marcha los cubistas, pero lo que los cubistas ponen en marcha en realidad no es el collage, sino lo que se llama el papier collé. Los papeles pegados de Picasso y Braque están ahí para poner en pie líneas, colores, formas, virtualmente en algunos sentidos abstractas, aunque la pintura de Picasso y Braque nunca deje de ser figurativa. El uso de los papier collé es, diríamos, formalista en el cubismo. Cuando Max Ernst comienza a utilizar el collage a partir de imágenes de procedencia muy diversa, heteróclita, de cartillas escolares, de catálogos comerciales, de revistas ilustradas del siglo XIX, una de las características de los artistas plásticos del surrealismo, como es notorio, será esta catolicidad, esta apertura a fuentes que no son estrictamente artísticas, incluir en la obra de arte imágenes que proceden de la ciencia, de la educación, del mundo comercial,
de la literatura, de la religión, de diferentes usos no estrictamente relacionados con las bellas artes, pues cuando Max Ernst comienza a cultivar el collage en serio casi exclusivamente en 1919, lo que está inventando es un procedimiento narrativo. El collage es fundamentalmente un procedimiento narrativo en imágenes, combinando fragmentos, miembros dispersos, disiecta membra, de criaturas tomadas de aquí a allá para poner en pie un relato enigmático, un relato absurdo, un relato hermético a veces. Los collages de Max Ernst deslumbrarán a Breton cuando lleguen a París, deslumbrarán a Éluard sobre todo, y Éluard y Gala, este es uno de los encuentros cruciales de la historia y de la mitología del surrealismo, se trasladarán a Colonia en noviembre del 21 para conocer a este joven genio fascinados por los collages. Y luego Éluard creará con Ernst este mítico libro que es una de las primeras conjunciones maravillosas de lo verbal y de lo visual en el movimiento surrealista. Yo quiero sostener, bueno, algo que por otra parte es una obviedad y oirán ustedes muchas veces, que el diálogo entre pintura y poesía, el diálogo entre los recursos verbales y visuales va a estar siempre en el centro, en el corazón del surrealismo, de muy distintas maneras. Éluard y Ernst lo establecen así ya con este repetición. Luego, además, Éluard, Gala y Ernst se liarán en una especie de ménage à trois que no conducirá, por cierto, luego a la ruptura entre ellos, sino que dará lugar a una larga amistad permanente. Y en la exposición nuestra tenemos un bello cuadro de Max Ernst, pintado en 1958, 3 años después de la muerte de Éluard, Après moi le sommeil, después de mí el sueño, que es un homenaje póstumo, un bello homenaje de amistad y de afecto de Max Ernst a su gran amigo Éluard, que había jugado este papel tan importante en la génesis de la plástica del propio Max Ernst. El collage dará mucho de sí para Max Ernst, dará lugar a esas novelas en imagen, esas novelas gráficas tan conocidas, La femme sans tête o Un chemin de bonté, entre el final de los años 20 y los años 30, y dejará huella en su pintura, porque la pintura de Max Ernst en gran medida es una traducción del collage, es una traslación, es una transferencia del collage. Se podría definir el collage como un compuesto alquímico de 2 o más elementos heterogéneos, resultando de su acercamiento inesperado, debido ya sea a una voluntad que tiende por amor a la clarividencia hacia la confusión sistemática y el desarreglo de todos los sentidos, Rimbaud, o ya sea al azar, o a una voluntad favoreciendo al azar. ¿Cuál es la conquista más noble del collage? Es lo irracional, es la irrupción magistral de lo irracional en todos los dominios del arte, de la poesía, de la ciencia, en la moda, en la vida privada de los individuos, en la vida pública de los pueblos. Quien dice collage dice lo irracional. Y a continuación sigue explicando Max Ernst en Au-delà de la peinture cómo, en cierto sentido, todos los medios visuales del surrealismo, el cine, empieza diciendo, con La Edad de Oro, L'Âge d'Or de Buñuel y Dalí, y la pintura misma, y cita a algunos compañeros suyos, no son más que hijas del collage. El collage como verdadera fuente de toda la plástica surrealista. Más que de lo irracional, que es un término demasiado metafísico, demasiado sustantivo, a mí me gustaría decir que el collage, el correlato del collage es la experiencia del shock. Los surrealistas andan detrás de la sorpresa como ese elemento esencialmente moderno que se produce ante lo nuevo que no podemos articular del todo, que no podemos comprender, que nos sorprende con su carácter enigmático. Pues bien, el collage es el medio adecuado para engendrar esa sorpresa, esa experiencia del shock que está en la entraña de lo moderno. Y volvemos un poco a De Quirico. No se preocupen que enseguida lo vamos a abandonar.
frente a la resistencia de Nabil a permitir que existiera una pintura surrealista, como si eso fuera un compromiso que iba a corromper el surrealismo apenas nacido y lo iba a desvirtuar, la actitud de Breton es la de un verdadero dirigente, un líder, un caudillo, ¿no? Alguien que quiere extender sus dominios en lo posible. ¿Cómo va a desdeñar André Breton a todos esos artistas nacientes, algunos de los cuales ya trata y sobre los cuales va escribiendo, a los que conoce desde Dada? ¿Cómo va a desdeñar esas afinidades que van creciendo entre lo verbal y lo visual? ¿Cómo las va a despreciar? Entonces, aunque con cautela, aunque advirtiendo que la pintura surrealista no puede convertirse en una escuela, Breton se pone a la tarea de, en realidad, organizar el campo de la pintura. Enseguida comenzará a publicar, en el 26-27, ese magno ensayo que se irá engrosando, el surrealismo y la pintura, donde se reparten bulas, se reparten permisos, autorizaciones. A unos se les aprueba, a otros se les condena. Se rechaza a partir del 26 a De Quirico, a pesar de todo el amor que Breton había puesto en él. Nos vamos a despedir de él con estas dos imágenes que tienen que ver mucho con algo que le fascinaba a Breton, yo creo especialmente en De Quirico, que es la manera en que De Quirico figura la imagen del poeta como vidente. En la exposición tenemos este fantástico cuadro, La nostalgia del poeta, que pertenece a una serie de 1914, por ejemplo, a la que pertenece también el retrato de Guillaume Apollinaire, donde aparece un busto con unas gafas de sol oscuras, negras. Esto es como un detalle terriblemente pop, ¿no? O Dada, por ser más riguroso, un detalle irreverente. A un busto clásico no se le pueden calzar unas gafas de sol. Pero lo que quiere, supongo, simbolizar De Quirico es algo relativamente obvio. El busto representa la figura del poeta, el poeta entronizado, el poeta casi divinizado, diría. Por ejemplo, se pone sobre el piano un busto de Goethe, ¿no? Las gafas de sol están aquí como las gafas que llevan los ciegos, para denotar la ceguera exterior característica de los clarividentes, característica de los tiresias, y no hay que olvidar a Apollinaire cantando a Tiresias, característica de los adivinos. Todos los adivinos son ciegos. La mirada es interior. Y la mirada del personaje del cerebro del niño es también una mirada hacia adentro, una mirada que se abre en el sueño o en la imaginación, cuando las ventanas, las puertas de la mente se cierran a la percepción exterior. El cerebro del niño, saben que era un cuadro, es un cuadro que tiene su mito, como algunos pocos cuadros de Quirico en relación con los surrealistas. Era propiedad de Paul Guillaume y fue expuesto por Paul Guillaume en París, y Breton iba en un autobús, viajaba en un autobús, cuenta el propio André Breton, que lo vio desde la plataforma de un autobús en la Rue La Boétie y se tiró prácticamente del autobús para ir a ver el cuadro. Y después no cejó hasta adquirirlo. Algunos años después, prestado el cerebro del niño por Breton a Guillaume para una exposición, volvería a impresionar de la misma manera el cuadro a Yves Tanguy, que confesaba que le debía su vocación pictórica. Y, en fin, hay un tercer miembro del grupo surrealista fascinado independientemente con el cerebro del niño. Y, naturalmente, es Max Ernst. En los años 23-24, Max Ernst pinta una serie de pinturas, voy a poner aquí dos, Pietà o La Revolución la Noche, y Nada de ello sabrán los hombres, que tenemos en nuestra exposición, que son dos intentos de llevar la poética del collage a la pintura.
Pietà o la Révolution la Nuit siempre se dice que evoca muy directamente la figura de ese personaje de bigote, con los ojos cerrados, en primer término, ante un libro, investido de una autoritas de sabio, de maestro, de padre. Es una figura paterna. Se ha dicho muchas veces que es una típica imago, la figura del padre que adoptamos como modelo en el inconsciente. En Pietà, la figura paterna sostiene al hijo convertido en una especie de perfil petrificado, al hijo, al propio Max Ernst, y el cuadro tendría entonces un significado edípico. Normalmente se explica en relación con la propia biografía de Max Ernst y el conflicto con su padre. Al margen de estas exégesis psicoanalíticas, a mí me gustaría destacar cómo Max Ernst ha aprendido de Quirico a modular una serie de recursos propiamente pictóricos. Fíjense cómo pasa de esa figura dibujada en la pared, que es como un dibujo dentro de la pintura, a la realidad volumétrica de la figura del padre, pero que todavía está como en grisalla, y la figura coloreada, pero de perfil, del hijo sostenido por el padre. Hay una modulación de los recursos de la pintura, de la línea, el claroscuro, el color, para expresar como distintos niveles de realidad que virtualmente parecen incongruentes, incompatibles, pero que están de algún modo en intercomunicación. El otro de las grandes pinturas de estos años 23-24 de Max Ernst, en los que traslada una poética del collage y que son imágenes absolutamente originarias, seminales del surrealismo, es Nada de ellos sabrán los hombres, que es una imagen... Bueno, he leído varias explicaciones. Hay, por ejemplo, una también de carácter psicoanalítica que lo relaciona con un caso de Freud, el de Daniel Paul Schreber, que tenía fantasía de convertirse en mujer como resultado del complejo de castración y tal. Pero me parece mucho más evidente que el cuadro de Max Ernst se refiera a una suerte de proyección cósmica del eros, del amor humano, ¿no? Algo a lo que los surrealistas jugaron con frecuencia. Se ha dicho también a veces que, bueno, el título, Nada de ellos sabrán los hombres, alude a un conocimiento arcano, a un secreto, a un misterio. Y ese misterio es relativo a la alquimia y a la astrología, saberes a los que los surrealistas eran adictos, por lo menos desde un punto de vista estético y a veces con un interés intelectual profundo. La imagen de Max Ernst combina una forma solar, circular, con una forma decreciente, lunar, la luna y el sol arriba, que a su vez se traducen en las dos formas, masculina y femenina, en la cópula de los dos pares de piernas. Y debajo de ellas tenemos un despliegue del acoplamiento cósmico, diríamos, en un juego de los movimientos de la luna alrededor de la Tierra y las sombras de los eclipses, ¿no? Hay también una mano misteriosa, como talismánica, y un silbato colgando, y abajo unas formas como intestinales. Una prueba más de esa capacidad de la poética del collage para asimilar, que tiene una cierta relación con la poética del ready-made duchampiano, para asimilar y cambiar de contexto fuentes visuales que no pertenecen en absoluto a las bellas artes. Hay infinidad de estas figuras, de estas ilustraciones de las fases de la luna o de las variedades de los eclipses en las que pudo inspirarse para construir esta imagen Max Ernst y, como decía antes, elevar, sublimar
el amor humano a la categoría de instancia cósmica. En 1925, la poética plástica de Max Ernst se renueva, digamos que termina el ciclo dominante del collage, aunque él seguirá haciendo collage, con la famosa invención del frottage. Bueno, llamarle invención quizás sea un abuso, porque el frottage es conocido desde hace mucho tiempo. Esa técnica que consiste en pasar una mina de grafito sobre una superficie, sobre un papel puesto sobre una superficie en relieve. En un texto famoso describe Max Ernst cómo en 1925, estando en un hotel, en una pensión junto al mar, descubrió unas formas de vetas en la madera 1000 veces limpiada del suelo de la habitación, un poder para desencadenar sus facultades alucinatorias, para desencadenar su capacidad de producir imágenes. El frottage se convertirá en un medio de recoger, de plasmar esas sugerencias. De toda una larga serie de frottages que Max Ernst irá creando, irán saliendo también pinturas, porque Max Ernst en esto es un pintor como de los de antes, como los de toda la vida. Para él, la pintura es el lugar donde desembocan las inspiraciones experimentales del dibujo, de la estampa, del collage, de toda suerte que él va explorando. En Árbol solitario y en Árboles conyugales, así como en todas esas selvas fantásticas y misteriosas de los años 30 y 40, tenemos un desarrollo de lo que en principio es una técnica de creación de imágenes a partir de texturas, una técnica típicamente matérica, una técnica, pues en el fondo automática, pero que está abierta a las imágenes del sueño, que produce imágenes del sueño. Digo esto para irles mostrando cómo la dicotomía entre automatismo y onirismo es a veces excesivamente tajante o falsa directamente. En cada uno de estos árboles, en los recovecos de cada uno de estos árboles, hay naturalmente contenidas muchas figuras, como, igual que dice Max Ernst, en aquel famoso muro de Leonardo, en aquel famoso muro donde Leonardo decía que el pintor debía de ir a contemplar las manchas para extraer de allí inspiraciones para sus cuadros y ver allí caballos, escenas de batallas, figuras de toda suerte, ¿no? En la sucesión de artistas que van marcando la poética surrealista, pintores, a lo largo de los años 20, Tanguy quizá no ocupa un lugar tan destacado como el de Max Ernst o el de Dalí, por ejemplo, pero es un artista que ha servido maravillosamente de puente comunicando a muchos otros. Su inspiración inicial, bueno, es mixta, es muy compleja, pero enseguida domina, se impone en él, como en tantos otros, una impronta de paisaje de quiriquiano. Nos acordamos inmediatamente viendo esa torre fálica que emerge del horizonte, de la torre roja de Quirico, de las torres, de las chimeneas de Quirico misteriosas, impávidas en el horizonte. Y luego hay unas formas ectoplásmicas siempre, unas formas en disolución, en transformación, en Tanguy, que guardan relación, que dialogan con la escultura mu, con la escultura en movimiento, con la escultura fluida de el que es uno de los representantes más destacados de la escultura afín al surrealismo, Hans Arp. Esta es una obra que tenemos también en la exposición. Tanguy resultó ser un elemento desencadenante, por ejemplo, para la poética daliniana. No cuesta mucho ver cómo un Dalí surrealista temprano, como Cenicitas, tiene esa configuración paisajística básica, hasta el horizonte cae a la misma altura que en Tanguy, y luego esa proliferación de elementos inquietantes, insectoides o incluso ameboides, como microbios, ¿no? En el caso de Tormenta, paisaje negro, que tenemos en la exposición también, como Cenicitas,
Me ha gustado lo de ir encajando obras, porque son obras muy importantes, además, que tenemos en la exposición, quizá en otro contexto, para irlas mostrando como hitos de la plástica surrealista. Ese cuerpo que es como el de una perdiz, es una forma que evoca vagamente una perdiz en el cuadro de Tanguy, que es como una masa de carne, pero sin miembros, se parece un poco a la forma de Cenicitas, que es una forma humanoide de un tronco como castrado y mutilado, como de un cuerpo, sí, mutilado, maltratado. La diferencia entre Tanguy y Dalí es que Dalí, lo que eran elementos casi exclusivamente con un valor pues de textural y formal, en Tanguy los convierte en elementos narrativos. Cada uno de los pequeños elementos, de las cosetes, como decía Dalí, que aparecen en Cenicitas, es un personaje en una historia, o es una historia en sí mismo, ¿no? Hay dos apariciones del burro podrido, está el retrato ese del el rostro caído, el retrato del Lorca dormido, que después será el Lorca muerto, con ese valor de anticipación. En fin, hay un desnudo, hay un esqueleto de pájaro, y cada uno es una historia. De ahí sale un perro andaluz, de estos elementos, ¿no? Está ahí latente, por lo menos, en efervescencia. El automatismo que inspiraba a Tanguy en un primer momento e inspira en cierta medida a Dalí, está muy en primer término. Su escenario clásico, digamos, son las pinturas de arena de André Masson de 1926-27. André Masson se planteaba el problema, que había planteado Nabil también, de vamos a ver, ¿cómo salvar el abismo entre el automatismo y la pintura? La pintura al óleo, por su propia naturaleza, no puede ser explorada de manera automática. Para empezar, porque requiere un tiempo de secado y hay que tomársela con calma. Y entonces la pintura al óleo está como consustancialmente unida a la meditación y a la pausa y al pararse a mirar lo que uno ha pintado y al decidir lo que va a pintar la otra jornada. Y, claro, la pintura al óleo en principio es el medio menos adecuado para un procedimiento automático. Para salvar la distancia, el abismo entre los dibujos automáticos, gestuales, y la pintura, con color, con materia y con permanencia, inventa estas pinturas de arena, donde la arena se solidifica, ¿cómo se dice? Se fija sobre la tela, creando configuraciones semi-aleatorias, mezclándose con el pigmento. Yo creo que tampoco Masson es muy estrictamente, rigurosamente automático, ni siquiera en sus pinturas de arena más audaces. En todas ellas la ondulación es demasiado adecuada, demasiado equilibrada, demasiado armónica, quizá. Yo creo que hay una corrección estética, pero es verdad que se aproximan más a un espíritu gestual, como el que será característico después de los expresionistas abstractos, por ejemplo, del Polo que hemos visto antes, ¿no? Y en la Rue Blomet, con el atelier contiguo a Masson y determinado por Masson en un momento inicial, pues está nuestro Miró. Miró se traslada desde Montrouge a París en 1923 y realmente pasa de pintar en plena naturaleza a pintar en el mundo del estudio. Y el mundo del estudio de Miró es el de sus vecinos, el de Masson, el de Desnos, el del poeta Desnos, el campeón del trance, de la poesía en trance y del discurso en trance en la époque de Sommeil. Bajo la influencia de Desnos y de Masson, y más adelante de otros amigos como Bataille, pues empezará a usar el automatismo Miró y empezará a disolver lo que eran antes paisajes figurativos de orden todavía muy descriptivo en configuraciones de signos, de marcas, cada vez más disueltos, más separados de la representación del espacio tridimensional convencional. Él va configurando un código que es muy conocido, el de la figura
totémica del campesino catalán, con la pipa, por ejemplo, ahí arriba, y una oreja. El de los símbolos nacionales, las banderas de Cataluña y de Francia a un lado, la bandera de España al otro. El sexo femenino, esa figura que puede ser a veces como una araña y a veces puede parecer una estrella y que habitualmente es un sexo femenino con vello, o esa especie de pescado liebre que hay en primer término, esa criatura híbrida fantástica reducida a su esencia, a su esqueleto. Y por supuesto los ojos, por todas partes los ojos, porque Miró siembra de signos apotropaicos, de signos destinados como a transmitir el poder mágico de la pintura, todas sus pinturas. Y están las letras, la aparición de las letras. Sard, que yo leí hace tiempo que Miró desmentía que aludiera a la sardana, pero todavía hoy en la página del MoMA, por ejemplo, se sigue diciendo que es la sardana y no la sardina a lo que se refiere con el sard. En todo caso, las palabras y más aún las letras, la escritura, la configuración gráfica concreta. Entre 1924 y 1927, Miró va a dar lugar a la segunda gran renovación del surrealismo después de Quirico. O sea, después de Quirico había habido un primer momento triunfal de la plástica surrealista representado, encarnado en el collage de Max Ernst. Los tableaux poèmes de Miró, la pintura poesía de Miró va a representar el segundo gran momento de renovación de la plástica surrealista. Entre el 24 y el 27, digo, crea un grupo de pinturas que son radicalmente diferentes de su obra anterior, la Peinture Poésie, con campos muy vacíos, muy disueltos, animados por unos pocos signos dispersos y en los que la escritura, las palabras tienen una presencia. Foto, ceci est la couleur de mes rêves. La foto, cuando le preguntaba Georges Rayard a Miró qué significaba la palabra foto ahí, decía: comencé con la idea de una foto, no recuerdo en absoluto qué foto era, pero nunca hice un collage ni una reproducción de ello, simplemente pinté la palabra foto. O sea que estamos ante un intercambio entre palabra e imagen, como los que luego vamos a ver en Magritte. Una cosa que, bueno, hace años que se me presentó como una revelación, pero en esta exposición, en un determinado momento, me ha vuelto a saltar por la proximidad entre este cuadro de Miró, que tenemos en la exposición, bueno, la reproducción es muy mala, pero como lo tenemos ahí, no importa, y los de Magritte, que hay en una pared un poco más allá, contigua, es la sorprendente, profunda vecindad entre ceci est la couleur de mes rêves y el ceci n'est pas une pipe, por ejemplo. Entre la operación de Miró plantando una frase al lado de una mancha de color y la operación de Magritte cuando hace lo propio con una imagen pintada cuidadosamente, eso sí, pero una imagen que es como ready-made también, que está acomodada, y puesta en contraste abrupto con la escritura. Hay mucho más en común entre dos artistas tan aparentemente distantes, a los que no solemos asociar normalmente como Miró y Magritte. Tendemos a pensar en Miró, de nuevo, como el artista del automatismo, del gesto, lo que sea, o del signo abstracto. Y, en cambio, en Magritte, como un artista que trabaja con el trompe-l'œil, con el ilusionismo y con la inspiración onírica. Bueno, pues entre las dos cosas hay puentes. Los puentes de ese diálogo entre lo visual y lo verbal que está en el corazón de este momento del surrealismo. Una estrella acaricia el seno de una negra. Eso es un poema, de todas. Es el primer verso de un poema, ¿no? Un poema erótico, donde de nuevo un poema acentuado por los dos triángulos, que son un talle femenino, ese elemento colgante que es un sexo femenino también, en fin, la escalera,
y otros de estos signos, emblemas sucintos del Miró de esta época. Este es un cuadro de los años 30, del 38, tardío. Pero es que después de esos años de tableau poème, de pintura, peinture poésie, del 24 al 27, hay un recrudecimiento de la inclusión de la escritura en los cuadros desde mediados de los 30. Vuelve Miró a la escritura a mediados de los 30 y volverá a hacer estos tableau poème. Desde ahí es relativamente fácil pasar a Magritte. Magritte pertenece a ese grupo extraño, como de perfectos funcionarios del surrealismo belga, de gente que era gente de orden, que en principio no se identificaba con la vida tumultuosa de algunos de los surrealistas parisienses, pero que en algunos casos llegaron muy lejos en sus planteamientos, o fueron tan radicales como los parisienses en sus planteamientos artísticos. En nuestra exposición tenemos un ejemplo tardío de esta maravillosa configuración de la clé des songes, la clave de los sueños, que se inicia en 1927, que luego tiene en 1930 otro episodio y que es un poco un núcleo, una serie nuclear de Magritte. La configuración de la clé des songes es la de una leçon de choses. Siempre se dice esto, pero nunca se pone una leçon de choses de una cartilla escolar de verdad. Esto es son cartillas escolares del siglo pasado, francesas, ¿no? Y de probablemente diseñadores que, aunque son contemporáneos de Magritte, probablemente no estaban interesados por Magritte en aquel momento. Lo que hace Magritte es descabalar la correspondencia didáctica de la leçon de choses, donde a cada imagen le corresponde su palabra, creando un desconcierto, un cierto shock semiótico, digamos, de origen semiótico, hasta que llegamos al último cuadro donde se salva la correspondencia milagrosamente. El le ciel, l'oiseau, la table y l'éponge sí coincide. En 1927, en diciembre de 1927, cuando se ha trasladado Magritte a París, Magritte pasará en París del 27 al 30 para estar en contacto con los núcleos de los surrealistas y mantendrá una muy intensa, ese es un momento decisivo, del 27 al 30, mantiene una muy intensa relación con ellos, con los surrealistas parisienses, publica este texto, explicativo sobre las imágenes y las palabras en la Revolución Surrealista, Le mots et les images, ¿no? Donde enuncia toda una serie de posibilidades experimentales tremendamente audaces, cada una de las cuales abre toda una serie de cuadros, abre una perspectiva de toda una... Es como un programa de investigación del que seguirá viviendo durante décadas Magritte. ¿Qué pasa si sustituimos la palabra por la imagen? ¿Qué pasa si la imagen no casa con la palabra? ¿Qué pasa si...? En fin, a mí me recuerda a las investigaciones sobre la filosofía del lenguaje contemporáneas del periodo de entreguerras, por ejemplo, a las investigaciones de Wittgenstein, por ejemplo, con su interrogación sobre cuál es el vínculo y qué clase de esencialidad, de relación esencial hay entre la palabra, la imagen, la cosa. Si quieren, esta es una preocupación de los filósofos de siempre, ¿no? Que viene del Crátilo de Platón. ¿El nombre de la cosa está relacionado intrínsecamente con la cosa o es puramente arbitrario? Es una preocupación de la lingüística moderna, aunque al parecer Magritte no conociera a Saussure, pues el problema de la convencionalidad del signo es un problema tocado, abordado aquí, pero que Magritte, naturalmente, desarrolla con sus medios artísticos, no de una manera discursiva. Este es un cuadro que es tan conocido que es muy difícil decir algo de él nuevo, y no voy a pretender decir nada nuevo. Simplemente haré una reflexión muy elemental y muy obvia. Inicialmente nos produce el shock, un cierto shock, una cierta sorpresa, porque parece plantear una paradoja. Esto no es una pipa. Pero apenas reflexionamos,
caemos en la cuenta de que lo que enuncia es una tautología. Claro está que no es una pipa, es la representación de una pipa. Es una imagen plana, una imagen bidimensional que no sirve para fumar, que no tiene las dimensiones ni la utilidad de una pipa. El objeto le interesa a Magritte profundamente. Y le interesa el objeto, como dice Paul Nouget, cuanto más banal, más ordinario, más corriente, mejor. Por eso, en los años 60 se le consideraría a Magritte como un precursor del pop, porque también él busca en los objetos cotidianos, en la gramática de los objetos cotidianos, el material de su plástica. En el año 25, en la Exposición de Artes Decorativas de París, Le Corbusier ha creado su pabellón utilizando exclusivamente objetos estándar, producidos no por diseñadores de qualité, no por diseñadores de firma, sino por fábricas anónimas, desde la silla Tonet hasta, en fin, los objetos estandarizados que se utilizan en la vida moderna. Hay también un interés por ese objeto tipo, por ese objeto que ha evolucionado hasta convertirse en algo, ¿cómo diría?, platónico, en una esencia ya, ¿no? Y en torno a ese objeto, en ese objeto se fija la imagen y se fija la reflexión sobre la relación entre la imagen, la palabra y la cosa misma. Y la clave de los sueños vuelve en el año 30. Esta es precursora ya de la que tenemos en la exposición, que es del año 52, creo recordar, ¿no? Pero esta es una inmediata precursora del año 52, donde aquí ya no coincide nada. Y entonces cae uno en la cuenta de que el título de la Clé des Songes, yo siempre lo explico así, bueno, es una explicación un poco sobrevenida que me invento. Hombre, es admirable que esto se llame la Clé des Songes, porque en principio, en los sueños, a pesar de los intentos de los psicoanalistas y de tantos hermeneutas, en los sueños hay un descabalamiento, las cosas no encajan. Lo que en la realidad es fácil de interpretar, en el sueño no corresponde a lo que aparentemente, a lo que parecía. En el sueño aparece una figura y uno dice, por ejemplo, pues era mi padre, pero era a la vez el portero de la casa, ¿no? Por ejemplo. O en el sueño los muertos no están muertos, por ejemplo. O en el sueño uno vuela y no rigen las leyes de la física, pero tampoco las leyes de la lógica en buena medida que rigen en nuestra vida cotidiana. Entonces, la Clé des Songes expresa en principio ese descabalamiento, ese desquiciamiento de los sueños, sí. Y yo creo que también expresa que puede haber un sentido más allá. El absurdo, la incongruencia en la literatura hermética o en el arte hermético es siempre un símbolo de que hay que buscar otro sentido más allá del sentido más obvio, del sentido más superficial. Las palabras fueron una obsesión de Magritte toda su vida, convirtiéndolas, materializándolas, convirtiéndolas en cosas, en objetos, monumentalizándolas, como en este caso, en este maravilloso cuadro que está también en la exposición. Es verdad que hay otro costado de Magritte, que es el costado puramente perceptual, en el que él parece desvincularse de los problemas semióticos de la imagen y se interesa puramente por la psicología de la percepción. Por ejemplo, por los intercambios de figura y fondo en el falso espejo, que por cierto es una versión de este dibujo de Ledoux, del teatro de Besançon, y donde lo que debería ser figura es fondo y viceversa. O trastocando la escala de esos objetos cotidianos familiares, poniéndolos en situaciones inesperadas, combinándolos de maneras incongruentes o absurdas. Todo esto nos sitúa en el umbral del tipo de sorpresa que Dalí va a provocar. En un sentido, a mí me parece, y voy a decir una barbaridad probablemente, en un sentido a mí Dalí me parece pudo ser a veces el más superficial de los grandes del surrealismo. En el sentido de que para él, a diferencia de lo que sucedía con Miró o con Magritte,
lo esencial yo creo que no afectaba a la médula, a la relación entre lo verbal y lo visual, a ese problema de la relación entre el lenguaje y la imagen, que era el problema central, sino que Dalí enseguida se dedicó o encontró un filón en una exploración en buena parte o fundamentalmente óptica, que tiene que ver con la psicología de la percepción y con los pasatiempos relacionados con la psicología de la percepción. Por lo menos este es el Dalí exotérico, el Dalí que entiende todo el mundo. Y él probablemente cultivó eso con la muy calculada intención de ganarse al público, de conquistar al público con un espectáculo como de barraca de feria. Desde que Dalí llega a París, aunque va llegando, ¿no? Hay unos intentos, unos viajes iniciales, pero digamos que desde el 29, que es cuando se da a conocer al grupo surrealista, y ya han visto el perro andaluz, y los surrealistas se quedan deslumbrados con Dalí, que va a ser la tercera y última gran renovación de la imagen surrealista. Dalí comienza a cultivar un método que llamará el método paranoico crítico, y que consiste en no otra cosa que crear una configuración de formas y de colores tal que pueda interpretarse de múltiples maneras, que pueda ser, por ejemplo, un paisaje fantástico, un paisaje como quizá leonardesco, de ruinas, de estatuas, de figuras, de impronta de Quiriquiana, por supuesto, y que a su vez sea la figura de un hombre que se disuelve, de un hombre que se desvanece, quizá del propio Dalí, que era un poco un personaje camuflado o camuflable, ¿no? El hombre invisible es un poco el discurso del método, del método paranoico crítico, como lo es casi al mismo tiempo Mujer durmiente, caballo, león invisibles, que combina la figura, en efecto, de una mujer dormida con la cabeza echada para atrás, un caballo, un león, el león y el caballo invertidos, uno con respecto al otro, y también otras imágenes secundarias que no se mencionan en el título, como la imagen de una felatio, porque hay imágenes ocultas, sexuales, ¿no? Eróticas. La coronación de este sistema por el cual la pintura consiste en una acumulación de interpretaciones distintas e incompatibles sobre una misma configuración plástica llegará en el Enigma sin fin de 1938, que el propio Dalí explicará en el catálogo de su exposición como un conglomerado, como la fusión de 6 imágenes distintas, de 6 cuadros distintos, en el rizar el rizo, ¿no?, del virtuosismo psicológico perceptual. Primero es una señora remendando redes en la playa de Cadaqués, la primera imagen, es que no se leen, la imagen es de muy mala calidad, no se leen los rótulos. El segundo es el filósofo recostado, el tercero es el rostro del cíclope cretino, el cuarto es un galgo, abajo, el quinto es una naturaleza muerta con un frutero y una mandolina, y el sexto es una bestia mitológica, una especie de un grifo. Y los 6 se superponen en una sola imagen, en esta imagen. Están ahí todos. Paisaje, figura, estatua, naturaleza muerta, todos los géneros de la pintura mezclados. Esto es una irrisión, en el fondo, de los géneros de la pintura, de los géneros académicos. Y es una irrisión de algo más. Existe un malentendido fundamental en lo relativo a la relación de Dalí con el público. El público toma a Dalí por un ilusionista al modo clásico, al modo tradicional. Lo consideran un virtuoso del ilusionismo, un artista que sabe, como dice Plinio de Ceuxis o de Parrasio, convencer a los pájaros de que las uvas pintadas son de verdad. Un artista capaz de confundir lo vivo y lo pintado. Ahora, Dalí no es un ilusionista en el sentido clásico de que pretenda reforzar, de que pretenda dejar tal como está y construir sobre nuestro sentido de la realidad tal como es. Dalí no pretende confirmar nuestro sentido del realismo en la pintura, sino por el contrario, a lo que aspira es a destruirlo, es a minar nuestra fe en la realidad y a desacreditar la
la realidad y la pintura realista definitivamente. Es decir, cuando la pintura figurativa, en lugar de ser el retrato, la imagen de algo claro, permanente, estable, fijo, se convierte en una sucesión de simulacros, todos ellos igual de válidos. Cuando una misma imagen puede ser interpretada de muchas maneras distintas, quiere decir que nada es ya verdad, nada es verdadero ni falso en la pintura. Quiere decir que la noción tradicional, ingenua, de la verdad en pintura como correspondencia con una realidad se ha desvanecido o ha entrado definitivamente en crisis. Voy a terminar asomándome ligeramente al mundo de la escultura, aunque hemos visto un Hansard, para mí, el escultor con mucho más interesante del grupo surrealista, y solo fueron 7 años los que estuvo vinculado a Breton y al grupo surrealista, fue, sin duda, Alberto Giacometti. Y algunas obras de ellas se cuentan entre las imágenes más pregnantes, más intensas, que pueden producir más shock también de toda la producción de imágenes surrealistas. Por ejemplo, La mujer degollada, que tenemos en la exposición, y que es, yo diría en 2 palabras, es una imagen odiosa de una violencia feroz contra una figura femenina, violada, degollada, despanzurrada. Nosotros la tenemos expuesta de una manera muy digna, pero cuando la figura de Giacometti se expone, que a veces se expone en el suelo, lo que pasa es que eso nos hubiera creado problemas, cuando se expone en el suelo todavía alcanza un grado mayor de abyección, ¿no? Una figura realmente tirada por el suelo, y como además es móvil, como saben ustedes que es articulada, pues puede tener distintas formas, es como la antítesis de la dignidad de la estatua clásica. Ahora bien, esa figura femenina tratada horriblemente es en sí misma una figura horrible, porque es como la figura de una mantis, es una figura humanoide, medio humana, medio insecto, ¿no? Es una figura en sí misma odiosa. Este es uno de los momentos culminantes de la misoginia surrealista latente, a pesar de las buenas intenciones emancipadoras de los surrealistas, todo hay que decirlo, pero hay una veta, en fin, sadiana, una veta a veces tremendamente tremenda en lo que respecta a la mujer, a la figura de la mujer, ¿no?, en el surrealismo. Hoy mismo estaba releyendo unas páginas de Breton en L'Amour Fou sobre Giacometti y sobre las figuras femeninas, y ahora les contaré lo que decía, que no decía gran cosa Breton en honor de las mujeres, a pesar de su habitual culto a la mujer amada, de su poner la figura femenina por encima de todas las cosas. El Palacio a las 4 de la mañana, que intentamos traer a la exposición, el comisario tenía un gran empeño y yo también, y todos lo teníamos, pero es una obra demasiado frágil para viajar, y en su lugar tenemos 2 maravillosas fotografías que retratan el Palacio a las 4 de la mañana con 2 figuras, con Quiqué de Montparnasse y otro personaje detrás, que son muy buenas fotografías. El Palacio a las 4 de la mañana para mí es un modelo de una práctica de la escultura completamente original, completamente nueva, introducida y completamente característica del pensamiento surrealista, que es el poner la escultura al servicio no de una estatua, sino de la creación de un espacio escénico, paraescénico, ¿no? La pintura de De Chirico ya estaba impregnada de ese sentido escénico, y Giacometti es quien más maravillosamente lo ha llevado a la práctica en la escultura. Eso que en la pintura está en muchos sitios, está desde Max Ernst hasta Tanguy, hasta Dalí, hasta Leonora Carrington. Muchos pintores tienen este sentido de crear como una especie de pequeño teatro, ¿no? Giacometti lo crea con esa especie de palacio, pero que es también como un museo, o que es también un mausoleo, donde hay una figura de un ave esquelética, una columna vertebral en una jaula, una esfera en una especie
Barreño o algo así, de Bañera, y sobre todo una figura femenina de autoridad, una figura de madre terrible, ¿no? Que es como un poco como una figura de ajedrez y que probablemente es la madre, bueno, los intérpretes biografistas de Giacometti siempre dicen que es la madre de Giacometti, naturalmente, pero que es una figura femenina de autoridad que domina ese magnífico escenario. Una figura femenina también es las manos sosteniendo el vacío, objeto invisible de Giacometti, a propósito de la cual contaba Breton que mientras Giacometti hacía esta escultura, proceso que él siguió, Breton, con mucha ansiedad y con mucha expectación, dice, veía cambiar la figura, veía cómo Giacometti modificaba el boceto en yeso de distintas maneras. Dice, yo temía que una mujer se le acercara, porque cualquier relación con una mujer mientras estaba creando esta figura podía alterar el equilibrio perfecto de su creación. Dice, de manera que hubo una relación efímera de Giacometti con una mujer que le condujo a bajar las manos que maravillosamente sostienen ese objeto inexistente o ausente para mostrar los pechos de la figura. O sea que Giacometti se había como reblandecido en su rigor creativo debido a una relación pasional que había tenido. Afortunadamente, dice Breton, después volvió al planteamiento original. Las manos que medio tapan los pechos parecen sostener un objeto ausente. Y para Breton, eso sí, las frases que Breton dedica a glosar la figura son las páginas más maravillosas que se han escrito por un poeta hablando de una figura plástica, ¿no? Dice que la figura de Giacometti, en esta custodia de un objeto inexistente, más bien esperado, de un objeto, es un hueco que esperamos llenar, ¿no? Es la más perfecta expresión de la necesidad humana de amar y de ser amado. Y terminamos. Giacometti se distinguió por creaciones tan radicales, la pongo al final aunque era anterior a las otras, como esta bola suspendida, que tiene relaciones secretas, por ejemplo, con la pintura de Max Ernst que hemos visto antes. Fíjense cómo en la forma circular y la forma decreciente, que están combinadas tangencialmente en Max Ernst, se las traslada al espacio Giacometti, maravillosamente, como también en Max Ernst había una cosa suspendida, colgando, el silbato, ¿no? Y la bola misma, en la escultura de Giacometti, está suspendida. ¿Pero qué es lo que introduce Giacometti? En esta configuración de naturaleza inequívocamente sexual, que alude a una cópula, o más bien al proyecto de una cópula, a una fricción que aspira a convertirse en cópula sin conseguirlo nunca, porque la bola se desliza sobre el elemento del creciente. Y de pasada, observen esta paradoja. La forma del creciente, que es una forma en principio asociada a la luna y por consiguiente femenina, se convierte en una forma masculina, fálica. Y la forma solar, la forma circular, asociada al elemento astrológico masculino, se convierte en la forma femenina porque está hendida. Ahora, lo que introduce aquí Giacometti es un espacio tridimensional confinado, como el espacio del Palacio a las 4 de la mañana, y el movimiento real, porque realmente la bola se puede mover, se puede deslizar, se puede balancear sobre ese precario filo. De ese modo, Giacometti abre, y no fue esta la menor de sus aportaciones, inaugura aquí el mundo del objeto surrealista. Realmente había habido otros objetos antes, ciertamente, pero el mundo del objeto surrealista como un microteatro donde el espacio real, el tiempo real cuentan, que no es el mundo de la escultura, está inaugurado oficialmente, diríamos, con la bola suspendida. Y bastará con asomarse o con compararla con un famosísimo, con un arquetípico objeto surrealista como el de Man Ray, el objeto a destruir o objeto indestructible de Man Ray, para comprenderlo. Man Ray contaba, y con esto terminó,
Tenía un metrónomo en mi estudio que ponía en marcha cuando pintaba, como el pianista lo pone en marcha cuando comienza a tocar, y su sonido regulaba la frecuencia y el número de mis pinceladas. Cuanto más rápido iba, más rápido pintaba yo. Y si el metrónomo se paraba, yo sabía que había pintado demasiado tiempo, que me estaba repitiendo, que mi pintura no era buena y que yo la destruiría. Un pintor necesita un público, así que sujeté la foto de un ojo al brazo del metrónomo para crear la ilusión de ser observado mientras pintaba. El ojo, por cierto, era el de Lee Miller, con la que mantenía una tempestuosa relación. Un día no acepté el veredicto del metrónomo. El silencio se me hizo insoportable y, como lo había llamado con cierta premonición objeto para destruir, lo hice pedazos. Muchas gracias.